parte de las emociones, vamos a decir, negativas, que también están muy relacionadas con la vida moral. Ya comentamos, ¿no?, esta mañana que hay una relación interesante entre vida moral y emociones, aunque desde la perspectiva de las pasiones, clásicamente se consideraban las pasiones como negativas en general en cuanto a la vida moral. La persona poseída por las pasiones pues entendía que podía inducirle, ¿no?, a comportamientos no alineados, ¿no?, con la moral. Pero también, curiosamente, ya desde tiempos muy antiguos, el propio Aristóteles, ¿no?, en su Ética Nicómaco, pues ya introduce esa noción, ¿no?, de que realmente las pasiones, ¿no?, las emociones son muy importantes para la vida moral y que en gran medida la virtud consiste en sentir la emoción adecuada en el momento adecuado. Y también introduce la idea de que las emociones se pueden educar y se pueden modular, ¿no?, por lo cual es un antecedente muy interesante para todo lo de la inteligencia emocional, ¿no?, que hablaremos más. Bien, pues centrándonos también en esta parte y lo que tiene que ver con las emociones como vergüenza, culpa y remordimiento, pues tenemos con nosotros al doctor Jorge Plávila. Jorge es un compañero psiquiatra y amigo desde hace muchos años. Él trabaja en la clínica universitaria, en la Clínica Universitaria de Navarra, es doctor en psiquiatría. También comparto con él la afición, la inclinación por el tema de la psicogeriatría. Él es máster en psicogeriatría por la Universidad Autónoma de Barcelona. También se formó especialmente en Norteamérica, en Pittsburgh, con el grupo de Reynolds, uno de los grupos más importantes en el estudio de la depresión del anciano, en el tema de depresión en las personas mayores. Y también, bueno, pues trabaja, ¿no?, en el grupo para el estudio de la investigación de la depresión en las personas de edad avanzada ya en nuestro país, que hace desde hace años, ¿no?, aportaciones muy interesantes de este tema. Aparte de su labor clínica, es también profesor en la Facultad de Medicina, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Navarra, y nos va a desarrollar este aspecto de este componente emocional llamado negativo, aunque como ya nos adelantó Teresa, pues no, eso de emociones negativas o positivas depende sobre todo, ¿no?, de lo que las guíe, ¿no?, de la emoción, o sea, del sentido que tengan las emociones. Eso es lo que hace que las emociones negativas, entre comillas, pues también puedan al final ser positivas, ¿no? Muy bien, pues le dejo ya la palabra a Jorge, que tiene pues 45 minutos para desarrollar su presentación y luego continuaremos con el tema. Muy bien, pues buenos días. Empiezo como hay que empezar, pero antes de los agradecimientos, casi pues haciendo un poco chiste con lo que estamos aquí, me declaro emocionado de estar aquí y espero que mi charla también les emocione. Quizás no he conectado del todo con la petición que me hizo en su momento Manolo de esta visión de vergüenza, culpa y remordimiento desde el plano más de ese paso moral, pero bueno, desde la perspectiva que ahora tengo preparada, como ya no la puedo cambiar, pues es la que les voy a presentar. Y ahora sí, los agradecimientos, desde luego a don Francisco por seguir organizando estas jornadas año tras año, que es el motivo de mi emoción, porque ya no es la primera vez que estoy y por tanto saber a lo que vengo, saber que hablamos de estas cosas y que verdaderamente estás a gusto con una serie de personas, de conocidos y de gente que te aporta, pues es una suerte. También desde luego a los que están en el equipo organizador, don Juan Antonio y Manolo, y a todo el equipo que hay detrás, que mucha gente seguramente estará contribuyendo también, pues agradecerles también a ustedes que estén aquí y que podamos compartir este rato. Bueno, ya se ha hablado en las anteriores ponencias, pero a base de repetición probablemente se nos van quedando las cosas. Y para mí este sería una representación del ser humano, en el que por supuesto está el ser humano es todo, pero tenemos esa parte que desde el punto de vista docente podríamos
hablar de una parte espiritual que yo le llamo alma y una parte corporal que tendría dos partes a su vez, que tendría esa parte somática y una parte psíquica. Tanto la parte somática como la parte psíquica formarían parte de esa parte corporal, que por tanto es también una de las explicaciones que a mí me sirve para pensar que por qué los médicos que tratamos la parte psíquica, es decir, los psiquiatras, somos médicos también. Y es porque tratamos esa parte corporal, y los que tratamos esa parte corporal podemos utilizar los fármacos y podemos utilizar tratamientos que cambian el cuerpo de alguna manera o que estabilizan el cuerpo para atender a las enfermedades, ¿no? Bueno, pero como ya se ha dicho aquí, no somos ni una psique que va por un lado, ni una soma que va por el otro, ni siquiera un espíritu que sobrevuela todo y que... No, es la integración de todo, alma y cuerpo, soma, psique y alma, lo que nos reconoce como personas. Y a la hora de definir esta parte más psíquica, pues me gusta mucho lo que en su día me dijo mi maestro, que fue el profesor Cervera, y que me venía a decir que, por muy corporal que sea, que lo es la parte psíquica, pero sería como el reflejo del alma en el cuerpo. De alguna manera es esa unión completa que tenemos, ¿no? Bueno, pero es ese conjunto inseparable, ese engranaje que tenemos y nuestra naturaleza, que sería de alguna manera esta, la que a mí me hace pensar que esa naturaleza que ha sido creada para estar en el paraíso, les digo a mis pacientes, nosotros estamos creados para estar en el paraíso, y la naturaleza, aunque se vio afectada por el pecado original, pero no cambió, seguimos siendo una naturaleza para el paraíso. Es decir, todas nuestras células somáticas, todas nuestras ideas, emociones, todos nuestros movimientos espirituales están orientados hacia vivir esa vida del paraíso, aunque a mí me toca hablar justo de las emociones negativas, ¿no? Pero esas emociones negativas también tienen, se les puede dar esa orientación hacia lo positivo. Y ese planteamiento a favor de la naturaleza, a favor de nuestra naturaleza, de esa naturaleza que os acabo de describir, esa ecológico, es decir, todo el planteamiento que antes en la anterior ponencia se decía, nuestro modelo es Jesucristo, efectivamente es el que encarna el mejor hombre a quien podemos parecer, pero esa naturaleza, esa ecología es la que tenemos que defender. Yo creo que es una ecología que tiene que ser alegre, confiada y amante. Bueno, en el psiquismo en general, entonces, la estructura, la inteligencia probablemente es la que domina, es la que conoce el bien. Tenemos una forma espiritual de conocer, pero a ella no me voy a referir, pero sí hay una forma de conocer desde la inteligencia, que es la que presenta el bien, y la voluntad es la que hace entender. Pero la afectividad estaría, a mí me gusta más hablar de la afectividad que de un mundo emocional, pero al final estamos hablando de lo mismo, pero sería la afectividad la que facilita o dificulta ese movimiento hacia el bien, hacia el que tiene la voluntad, cuando ha sido presentado por la inteligencia. Pero la afectividad sería como esa otra forma de conocer, una forma de conocer subjetiva que nos define a cada uno. Es decir, que cada uno tenemos nuestra propia forma subjetiva de conocer. Y dentro de la afectividad tenemos distintos ámbitos, distintas formas de la afectividad, distintos movimientos. Uno serían las emociones, otro serían los sentimientos, las propias pasiones, la motivación y el humor. Hay distintas maneras de enfocarlo, ya lo han visto ustedes en las dos ponencias anteriores. Yo también voy a presentar esta obra. Solo voy a definir brevemente qué son las emociones
¿Y qué son los sentimientos? Las emociones son reacciones afectivas intensas, de duración breve, que surgen como respuesta a un estímulo que puede venir de fuera o de dentro de la persona y que nos dan un conocimiento subjetivo e inmediato de ese estímulo. O sea, es un primer conocimiento, pero un conocimiento no racional, no se puede explicar, pero que desde luego es importante reconocer. Las emociones, por lo tanto, serían un movimiento afectivo rápido, como un pico, en el que, bueno, cuando uno conoce a una persona por primera vez, lo que casi sin darnos cuenta sentimos en nuestro interior, eso sería la emoción. Lo que un paisaje, lo que una situación inicial nos despierta, o también lo que en el conocimiento de nosotros mismos, en la valoración de nuestra propia intimidad percibimos en un momento determinado, en un primer momento, eso es una emoción. Eso es lo que cada uno, además, nos distingue del que tenemos al lado, porque podrá ser muy parecida, muchas veces será distinta, pero desde luego es nuestra, intransferible, cada uno la nuestra. Lo que nos define de alguna manera diferencialmente, porque todos vamos a conocer la sala desde el punto de vista de la inteligencia, bueno, con la distinta formación que tengamos cada uno, pero de la misma manera. Sin embargo, todos la vamos a conocer de manera distinta desde el punto de vista de nuestra afectividad, de nuestras emociones y también de nuestros sentimientos. Los sentimientos serían también movimientos afectivos, igual que la emoción, como respuesta a un estímulo, pero, como ya se ha dicho aquí, son más prolongados, es decir, tienen una forma más alargada, menos puntiaguda, y además que pueden ser modificados a través de la razón. Es decir, lo racional sí influye, nuestra inteligencia influye en el sentimiento. Y eso nos permite, en algunas de las formas de psicoterapia, utilizar esta manera de funcionar lo afectivo para, en la psicoterapia, modificar algunos sentimientos y tratar de cuidar, de curar a nuestros pacientes de esa manera. Los sentimientos, por tanto, son más duraderos en el tiempo, dejan una sensación más. Y el conjunto de emociones, sentimientos y nuestra actitud en los últimos días explica cuál es el humor que hemos tenido en estos últimos días. Nuestro estado de ánimo en los últimos días ha sido de alegría, ha sido de tristeza, ha sido de enfado, ha sido de ilusión, el que sea, ¿no? Cada uno, el que hemos tenido por los distintos sucesos que hemos tenido durante estos días. En sí, las emociones y los sentimientos, en general los movimientos afectivos, no son ni buenos ni malos, suceden dentro de nosotros y lo que tenemos que ser capaces es de reconocerlos para precisamente también saber qué nos está pasando interiormente, porque lo que no cabe duda es que si nosotros aplastamos nuestros sentimientos, de alguna manera van a salir en un momento determinado, se van a quejar, ¿no? Si no les dejamos manifestarse o si no les prestamos la suficiente atención. Desde luego tampoco el mundo afectivo es el que tiene que dominar nuestra vida, nuestra forma de estar. Yo creo que esa función la ejerce la inteligencia y el mundo afectivo, sin embargo, sí que nos matiza y nos explica que aunque a veces la inteligencia reconozca un bien, sin embargo nuestro reconocernos a nosotros mismos no sea ventajoso, no sea agradable, sino que pueda ser desagradable, porque lo que estamos sintiendo, la emoción que nos invade, pues por el motivo que sea, no sea positivo.
Por tanto, no son ni buenos ni malos, pero sí que en la medida que puedan ser agradables o desagradables, podemos hablar de unas emociones, unos afectos que pueden ser positivos y unos afectos que puedan ser negativos. Dentro de todo este ámbito existe la posibilidad, que también se ha sugerido en algún momento, que se conoce con una palabra griega que es la alexitimia, la incapacidad para reconocer mis propias emociones o para expresarlas, es decir, personas que estás hablando con ellos, pacientes que hablas con ellos en la consulta, que te están hablando de cuestiones que llevan por dentro, pero no son capaces de reconocerlas ni como emociones ni positivas ni negativas, y eso les hace perderse pues una riqueza de su vida misma que a veces puede estar en la base o puede explicar parte de lo que está sucediendo desde el punto de vista de la enfermedad. Y al revés, bueno, ya se ha dicho que va a haber una ponencia, pero el buen manejo de toda esa vida afectiva y la buena integración de esa vida intelectual, afectiva y también del mundo de los instintos y de todo lo más biológico, nuestros ritmos biológicos, pues esa buena integración que permite un conocimiento de mi intimidad y que permite también relacionarme con los demás, ser capaz de ponerme en su pellejo, ponerme en los pies de los otros, en sus zapatos, eso es todo lo que llamamos inteligencia emocional, que tanta importancia tiene y que últimamente veía que ustedes, supongo que igual que yo en otros telediarios recientes, que las empresas cazadoras de talentos hacen exámenes a la gente para ver cómo se manejan en grupo, qué relaciones establecen, los llevan a unas habitaciones de estas donde les ponen una serie de acertijos y ver cómo van avanzando, por un lado la propia inteligencia, pero sobre todo también cómo se manejan en el grupo y cómo son capaces de manejar esta vida emocional. Bueno, a mí de todas maneras me voy a ocupar un poco más a partir de ahora son de lo que me habían pedido, la vergüenza, la culpa y el remordimiento, que son estas emociones, que son estos sentimientos, y yo los he relacionado más también con la enfermedad psiquiátrica, donde pueden estar presentes y algunas de esas manifestaciones. Lo primero que quería decir, los tres ámbitos, la vergüenza, culpa y remordimiento, es que en los tres casos, y ahí sí enlazo un poco con lo que presentaba el doctor Martín Carrasco respecto de la moralidad o del comportamiento ético, están matizados por normas sociales, culturales, éticas o morales, porque lo que para una persona puede suponer un motivo de vergüenza para una sociedad, para otra, sin embargo, no lo es. Las normas de educación, que en un momento determinado saltarse aquella norma, pues puede suponer una norma de educación en la mesa a la hora de comer, puede suponer para nosotros algo verdaderamente ofensivo. En otras culturas, en otras tradiciones, pues no solo no es ofensivo, sino que es un agradecimiento o una muestra de satisfacción ante lo que la cocinera nos ha preparado, etc., ¿no? Por lo tanto, estos tres movimientos pues están matizados por estas normas de cada uno. Y por otra parte, yo creo que también estos tres movimientos tienen una parte que tendría que ver con lo racional, es decir, que sí que hay una forma de conocer lo que me avergüenza o la culpa, desde el punto de vista del estudio del derecho, por ejemplo, la culpa, ahora vemos la definición, pero tiene que ver también con lo que está en las leyes, y por tanto, si no está en la ley, para el derecho no eres culpable, o si no hay pruebas suficientes como para
culpabilizarte, pues dejas de ser culpable. O sea que hay una parte racional y hay otra parte afectiva que es el cómo conozco yo. De acuerdo con esas normas culturales, éticas, sociales, morales, pero también tienen que ver las tres, tanto la culpa como el remordimiento y la vergüenza, con la autoevaluación. Esa evaluación subjetiva, decía que puede estar motivada por un conocimiento externo, pero también por un conocimiento interno, por un conocimiento propio, por cómo yo me evalúo a mí mismo respecto de esas normas que están, pero que también yo tengo. Y eso me aporta ese otro ámbito, ¿no? Bien. A veces hay algunos trastornos donde ya he comentado pues, el ámbito de la lexitimia, pero también hay algunos trastornos de la personalidad. Se ha dicho aquí también que las emociones a veces están integradas en la forma de ser, es decir, el cómo me emociono también, el cómo conozco desde el punto de vista subjetivo, afectivamente, también forma parte de mi forma de ser, de mi personalidad. Y hay personalidades que por el motivo que sea, no lo sabemos muy bien, se habla de componentes genéticos, pero se habla de componentes educativos también, ambientales, no son capaces de reconocer o no son capaces de reaccionar con vergüenza, con culpa, con remordimiento. Y por tanto, se sorprenden cuando se les culpabiliza o cuando se les avergüenza de alguna de las acciones cometidas. Fundamentalmente tiene que ver con el trastorno antisocial de la personalidad, donde este ámbito de lo afectivo está claramente pues muy poco desarrollado y en cualquier caso muy poco desarrollado en lo que tiene que ver con la relación con los demás. De inicio, la vergüenza estaría más relacionada con, me parece a mí, con el temor, con la ansiedad, con una vivencia de amenaza a mi propio ser, en tanto que la culpa y el remordimiento estarían más relacionadas con la tristeza, con la pérdida, ¿no? Con la pérdida ocasionada por mi acción o por la responsabilidad que eso significa y con el no poder dar marcha atrás a los conocimientos. Me he permitido, en las pocas diapositivas que voy a ir presentando, combinar los emoticonos, que serían las emociones del ordenador o las emociones del WhatsApp, de nuestros aparatos, donde no podemos escribir una frase, pero no cabe duda que acompañarlo de dedos señalando para arriba o de unos palmas que aplauden o una cara sonriente o un guiño o, como decía antes Manolo, el labio que se levanta, pues verdaderamente nos traen una imagen que nos recuerda a esas emociones que ya tenemos y por tanto son las emociones virtuales, ¿no? Bueno, pues la vergüenza, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, he cogido las dos primeras emociones, pero serían las dos primeras definiciones, pero sería la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, pero también la turbación del ánimo causada por la timidez o el encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Y cuando pensaba en la vergüenza, lo primero que me venía a la cabeza es cuando el Señor va al paraíso y llama al hombre para pasear con él. Qué suerte cuando la gente paseaba con el Señor por el paraíso, en fin. Pero seguramente podremos ahora mismo también, pero no lo sentimos como ellos. Pero el Señor le llama a Adán y Adán responde: ¿dónde estás? Y está escondido. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. Y quizás vemos la historia, ¿no? Estoy desnudo y me daba vergüenza, porque antes, dos párrafos antes, en el capítulo anterior, el hombre y mujer pasaban desnudos por el paraíso porque no sentían vergüenza, no les parecía que estar desnudos rompía ninguna regla y tenían esa capacidad de mirar
con la limpieza que mira el Señor, y por tanto la desnudez no era algo que había que tapar, sino que simplemente estaba, ¿no? Y en ese minuto después de comer de la manzana, de alguna manera, después de saber dónde está lo bueno y lo malo, pues empieza esa situación de vergüenza. Probablemente hasta entonces las emociones negativas no estaban presentes, solo estaban presentes las emociones positivas, y esa capacidad de amar en estado puro, pues probablemente hacía que la gente no sintiera las emociones de las que yo voy a hablar ahora. Bueno, pues esta primera emoción de la vergüenza tiene que ver, por tanto, con una posibilidad de anteceder a la acción. Me da vergüenza hacer tal cosa, o siento vergüenza por tal acción que ya he realizado. Es decir, que es una emoción que puede estar tanto antes como después de la acción que voy a realizar o que pienso realizar. Está matizada, como ya decía antes, por las normas sociales y culturales, y por tanto no lo vamos a percibir igual en todas las culturas, y hay situaciones que en una determinada cultura puede producir esta emoción, pero en otras no. Y también esas normas culturales pueden modificar la intensidad de la emoción. Bien, como decía antes, la vergüenza, desde mi punto de vista, estaría en el ámbito de esa amenaza al ser, a mi ser, ¿no? Ese temor, ese miedo, en el ámbito entonces, por tanto, más de la ansiedad, ese miedo a que tal acción o que tal situación a la que yo a lo mejor no voy a ser capaz de responder con la debida calidad o con la debida altura de miras, con la debida capacidad de obrar, con la debida habilidad, pues me va a restar en mi propio ser, y además me va a situar como vulnerable frente a los demás. Los demás van a conocer un ámbito en el que yo puedo ser vulnerable. Y esa amenaza es la que, de alguna manera, se vive como un estrés que me genera esa respuesta, psíquicamente, esa emoción de vergüenza, ¿no? Vergüenza que se acompaña con un cortejo también de síntomas somáticos. En general, ya lo han dicho también, me parece que lo ha dicho el doctor Martín Carrasco, las emociones, los sentimientos se acompañan también, como somos una unidad, de un cortejo de manifestaciones somáticas. En el caso de la vergüenza, el rubor, como veíamos en el emoticono, pero a veces también la sudoración, la sequedad de boca, la frialdad en las manos, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero un cortejo que acompaña a la emoción. La vergüenza también tiene, me parece a mí, una dimensión que está en lo emocional, pero que tiene un componente, en este caso ya no tanto de amenaza al ser, sino de una vivencia más pasional, de enfado, de irritabilidad, cuando hace referencia a la acción de otros o a la acción de mi grupo social como grupo, o otros grupos a los que estoy analizando. Es decir, me puedo avergonzar de mi raza, me puedo avergonzar de mi grupo profesional, me puedo avergonzar de mi grupo político, me puedo avergonzar no solo de una acción que he cometido yo, sino de las acciones cometidas por otros con los que yo me identifico de alguna forma. Y esa reacción vergonzosa, esa emoción, ese sentimiento de vergüenza por lo que otros han hecho o con los que yo me identifico, no tendría ese componente tan personal de no ser, cuanto de no ser como grupo. Sería parecido, pero
probablemente añade ese otro matiz también de enfado, de no me quiero identificar con ellos, ¿no? Bien. En lo que tiene que ver con las enfermedades, no tenemos el síntoma vergüenza, no es un síntoma como tal que a veces anotamos, siente vergüenza, ¿no? El paciente. Pero sí que hay síntomas que se parecen a la vergüenza y que tienen que ver con el miedo al ridículo, tienen que ver con el malestar en las relaciones sociales, el que no voy a ser capaz de estar a la altura y que situamos en el ámbito, por ejemplo, de lo que llamamos fobia social. Es decir, la fobia social sería una forma de trastorno por ansiedad donde la ansiedad surge en la medida que tengo que exponerme a la valoración no solo propia, sino a la valoración que otros van a hacer de mí. Es decir, cuando voy a dar un discurso, cuando voy a preguntar en público, cuando voy a firmar un cheque delante del cajero, que ahora ya no firmamos nada porque ya va todo el cajero automático y no nos da tanta vergüenza el cajero automático, pero en cualquier caso sería como ese temor a que la evaluación de los demás disminuya de alguna manera mi ser. Bueno, pues la fobia social me parecía que era quizá lo que más se parece a ese síntoma de vergüenza. Pero también en otras formas de ser, en la personalidad, esas personalidades más que tienen que ver con la timidez, con ese habitualmente sentir una cierta baja autoestima o una cierta autodevaluación que no me permite desarrollar con la soltura que me gustaría, pues determinada habilidad, determinada discurso o lo que sea, ¿no? Bien, desde el punto de vista fisiológico, la vergüenza también tiene sus funciones, es decir, que la función probablemente primaria que se ve en los niños estaría relacionada con la virtud del pudor, es decir, con esa posibilidad de reservar, de tapar lo que no debe ser mostrado en determinadas situaciones, ¿no? Y eso que cuando uno estudia el desarrollo de los niños tiene una edad muy concreta que es propia y que si uno no la favorece no se desarrolla fácilmente, aunque luego se puede adquirir, pero estaría de alguna manera facilitado en todas las edades por la vergüenza. También la vergüenza para decir, para hacer determinadas cosas que nos facilitan el que en la relación interpersonal pues podamos tratar a los demás sin una pues con un decoro, con una dignidad, con un respeto que los demás se merecen, ¿no? La vergüenza también en el ámbito de lo espiritual tendría que ver con probablemente no ser capaces de anunciar lo que tenemos como motivo de la alegría, es decir, nuestra propia fe, los respetos humanos, ¿no? Sería la vergüenza de contar lo que nos hace felices, lo que verdaderamente nos llena el corazón, ¿no? Bien. ¿Y cómo podríamos de alguna manera hacer que esta emoción que a veces está presente y que nos hace la vida difícil cambiar? Pues como sucede con el resto de manifestaciones que tienen que ver con la ansiedad, probablemente lo que se hace es la exposición habitual y en la medida que te vas exponiendo el estímulo ansioso se va reduciendo y lo que antes me producía tanta vergüenza que era cantar en público, ahora ya soy capaz de, siempre me da un poquito de cosa, los que damos clases, los que siempre te produce un poco ver que está el auditorio lleno, pero al final te vas exponiendo y terminas superando esa situación de vergüenza.
Bueno, el siguiente concepto, el siguiente sentimiento, es el de culpa. Y estas serían las dos definiciones de... La verdad es que había varios emoticonos y he elegido este. No sé si realmente es el de culpa o no, pero las definiciones serían la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, es decir, esto sería más lo legal, pero en lo afectivo estaría también más la acción o omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y este es un cuadro de, yo creo que es un autorretrato de Van Gogh, que en un momento determinado se enfada con su amigo Gauguin, y porque Gauguin la noche de antes le ha llevado a la cama porque debía estar más o menos bebido Van Gogh, y entonces al día siguiente va y con una cuchilla barbera le da un corte, y ante la culpa de lo que le ha hecho a su amigo, que encima le ha ayudado y que eran muy buenos amigos, pues va y se hace un corte en una oreja, y yo creo que este es el dibujo. Bueno, pues la culpa es ese sentimiento que por un lado tiene la posibilidad de una imputación que nos viene de fuera, pero por otro también tiene ese sentimiento de responsabilidad, ¿no? Esa situación, esa vivencia tan ligada a lo justo o a lo injusto, y cuya transgresión, la transgresión de ese sentimiento de justicia que todos de alguna manera tenemos, mejor o peor formado, pero tenemos dentro de nosotros, es lo que va a hacer que surja ese sentimiento de culpa. Desde el punto de vista racional, que como antes veíamos, podemos pensar, para establecer la culpa se necesitan las pruebas. Pero existe también la posibilidad de establecer la culpa por la idea que el jurado, en este caso que también juzga la culpa, se hace. Yo creo que en eso se basan también, supongo, los abogados, para establecer que los juicios que están el jurado no solo valore las pruebas que se han presentado, sino también emocionalmente se vaya creando en ellos la emoción de esta persona es culpable o esta persona no es culpable, o hasta qué punto puede o no ser considerado culpable, ¿no? Bueno, pues esto mismo nos pasa a nosotros. Nosotros también juzgamos por los hechos que conocemos, que sabemos, pero también por los afectos que nos han despertado determinadas acciones, por esa vivencia de injusticia, por esa responsabilidad que nosotros hemos tenido en esa acción que hemos desarrollado, o aquella persona a la que estamos juzgando ha desarrollado. Desde el punto de vista cerebral, la culpa, aunque yo no la he relacionado tanto con el temor, parece que se sitúa en la amígdala. Antes nos decía el doctor Martín Carrasco que la amígdala, en el circuito límbico, que es el circuito de las emociones, tiene esa localización en el temor, sobre todo la amígdala es la fuente donde se localiza el temor. Claro, como todo es un circuito, pero también parece que cuando uno está viviendo ese sentimiento de culpa, esa emoción, el área del cerebro que se ilumina es la amígdala también. O sea que la amígdala es una zona muy importante para todo este circuito. La culpa tiene esa función formadora, autoformadora de la autoconciencia, de la autoevaluación, pero también tiene una función rehabilitadora, es decir, que el sentimiento de culpa mueve de alguna manera a reparar la acción cometida, tiene esa función de inclinación al perdón, a pedir perdón. Es decir, que en ese sentido una emoción que inicialmente se percibe como negativa, como desagradable, tiene esta función positiva porque persigue la sanación tanto del dolor propio, porque al pedir perdón uno, lo hemos experimentado tantas veces, sanas la culpa, de alguna manera sientes que esa emoción cambia y ya no es tan negativa, o también como restitución a quien le hemos causado la culpa, a quien hemos causado el dolor, a quien hemos causado el daño, que menos que una vez que soy el culpable, por lo menos pedir perdón.
Ayuda también la culpa a que no se transgredan las normas morales de cada sociedad, es decir, ese sentimiento negativo, ese dolor que vamos a experimentar, nos ayuda a que no transgredamos la norma. Y la culpa es un sentimiento, sí que es un síntoma que aparece de manera enfermiza, no necesariamente por ninguna acción cometida, sino simplemente porque surge por la enfermedad en las enfermedades depresivas. Sobre todo en las formas melancólicas, pero en general puede estar presente hasta en un 20% de las enfermedades depresivas, según algunos estudios, y es un síntoma que genera uno de los motivos de mayor sufrimiento para los pacientes y de una responsabilidad negativa. A veces esa culpa se establece en una idea delirante, es decir, en algo que desconecta incluso de la realidad y hace que uno viva como imposible la sanación. Mi culpa, y son los delirios que llamamos de condenación, donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, yo no voy a ser capaz de restituir y por tanto ni nadie me va a poder restituir porque de alguna manera se percibe como imposible el cambio y imagínense el sufrimiento que se organiza, ¿no? A veces también está relacionada la culpa con el escrúpulo, con el no ser capaz de explicar del todo o creer que no he sido capaz de explicar del todo la mala acción cometida. Y también tiene que ver con ese patrón obsesivo o con la educación recibida, a veces educaciones muy culpabilizantes. Cuando se instala en la personalidad, se entronca con una muy baja autoestima porque continuamente me estoy considerando una mala persona. Continuamente tengo culpas en todo lo que hago y por tanto es un falso sentimiento de culpa también, pero instalado en el ámbito de mi personalidad. Y en cualquier caso, la culpa puede ser, como tiene que tener en cuenta esa jerarquía de valores, puede ser una culpa que sea falsa, sea una culpa que tenga que ver con una mala formación, donde yo establezco como malo algo que verdaderamente o no lo es, o simplemente lo tengo como una cognición equivocada que habría que cambiar. Y el remordimiento, más breve, pero lo define la Real Academia como esa inquietud, pesar interno que queda después de realizar lo que se considera como una mala acción. Y aquí está Orestes después de haber matado a su padrastro, que en su día, con su, según dice la mitología, pues mató a su madre, y la madre mató a su padre, y él vuelve para matar a su padrastro, y entonces después de matar a su padrastro, perseguido por las furias, el remordimiento de esto. Pues desde la psicopatología a mí me parecía que el remordimiento tendría que ver con el ámbito del curso del pensamiento, es decir, con esa repetición continua del dolor que la culpa me causa, pero que es como un golpeteo habitual que pues no me deja remontar y que en lo que tiene que ver con la psicopatología, es decir, con lo enfermizo, se genera también fundamentalmente en las enfermedades depresivas, pero a veces también en las enfermedades de ansiedad, y llevan al autodesprecio, al juicio negativo de uno mismo y a veces a la angustia. Y desde la angustia, de la repetición, de ese sentimiento de culpa, de ese remordimiento que no tiene salida, se puede llegar a las ideas de suicidio en caso de remordimientos excesivos, ¿no? Pero también la falta de remordimiento, como decía, en algunos tipos de personalidades, sobre todo en las personalidades, ahora ya no solo las antisociales, sino también las paranoides, la falta de remordimiento pues hace que no haya empatía en la relación social porque no me siento mal por el daño que te estoy causando, casi no soy capaz ni de reconocer que te estoy causando un daño, simplemente es mi manera de relacionarme contigo, y esa falta de empatía nunca mueve a la compensación, al pedir perdón o a saber dónde te estoy haciendo mal. Pues termino ya en este mundo afectivo donde, como les decía, están las emociones, están los sentimientos, está el humor, están las pasiones, está la motivación, están tantas cosas
pero que nos definen desde el punto de vista subjetivo a cada uno de nosotros. Está toda la vida psíquica, fisiológica, pues como les decía, la afectividad no tiene la preponderancia, es la que, pero la inteligencia probablemente es la que tiene la preponderancia, pero desde luego la afectividad hay que considerarla. Y hay que considerarla tanto en lo que tiene que ver con el mundo afectivo positivo como con estas otras emociones negativas que tantas experiencias tenemos de ellas, y que si tenemos de todas maneras la globalidad en la cabeza, podemos cambiar y podemos modificar. Bueno, pues nada más, supongo que ahora en el debate podemos hablar de otras cosas. Muchas gracias por su atención.